chicos, en esta ocasión Miss Paulina y Miss Magali vamos a darles una breve explicación del tema número 12 para que tengan una idea un poquito más clara de lo que vamos a revisar en este tema. Empezamos con nuestro módulo 3, primeros pasos de programación. Tema 12. Solución de problemas mediante programas informáticos. Vamos a comenzar con la parte de la introducción y vamos a hablar de un poco de lo que se va a tratar durante este tema que vamos a estar viendo, que es la parte del uso de la información. En este caso vamos a manipular datos bajo conjunto de instrucciones que vamos a ver un poquito más adelante y conocer cuáles son las partes de un programa o cómo funciona un programa o cómo le damos solución a un problema para un programa. En este caso les pongo unos ejemplos de lo que son la entrada de datos, la parte del proceso que va a realizar lo que son los programas y la salida de la información que nos va a estar arrojando los datos, pero ya con una información ya con soluciones. Dentro de la creación de un programa consta de un ciclo de vida, del cual está dividido en 6 fases. Esta la vamos a ver un poquito más adelante, tanto los conceptos de cómo se maneja y cómo consiste cada uno de ellos. También vamos a hablar de lo que es los diagramas de flujo, el pseudocódigo, los algoritmos y sus conceptos de cada uno de ellos. Aquí comenzamos con el tema principal, que es un ciclo de vida de un programa, que lo había mencionado en la parte de la introducción. El proceso de programación consiste en el sentido más amplio, implica la realización de las siguientes fases. Comenzamos con el 1, que es el planteamiento del problema, el 2, análisis, 3, programación, 4, compilación, 5, ejecución del programa y 6, mantenimiento. Ahora vamos a ver en qué consiste cada uno de los ciclos de vida del programa. Tenemos planteamiento del problema, consiste en establecer el problema en lenguaje natural, es decir, que vamos a entender de cómo vamos a trabajar, pero con un lenguaje humano. En este caso ponemos el inglés como ejemplo porque es el que se usa en la mayoría de los países. Luego pasamos al análisis. Este consiste en identificar los datos de entrada, salida y procesamiento. En esta fase se obtiene lo que es el algoritmo para la resolución del problema. Se escribe utilizando algunas técnicas de representación como es el pseudocódigo y diagrama de flujo. A continuación tenemos el tercero, que es programación. Aquí consiste en escribir las instrucciones en código de algún lenguaje de programación. Aquí les pongo algunos ejemplos de los lenguajes de programación que los habíamos visto en el tema anterior. Continuamos. Luego tenemos la etapa o la fase de compilación. Este es el proceso de convertir las instrucciones escritas en el lenguaje de programador a un lenguaje máquina. Aquí les doy un ejemplo claro para que se nos vayan quedando las ideas. Lo escribimos en un lenguaje de programación, llámese cual sea, Pascal, C, por ejemplo, y este los transmite en ceros y unos como es el lenguaje de la computadora. Siguiente es ejecución del programa. Este consiste en encargar el programa en la memoria para obtener los resultados deseados. Mantenimiento. Los programas se actualizan constantemente para reparar si hubo algún error o si fueron detectados algunos errores o solamente para hacerle mejoras a dicho programa. Ahí terminamos lo que es la fase y continuamos con el concepto de algoritmo. El algoritmo es una secuencia ordenada de instrucciones o de pasos o procesos que se llevan a la solución de un determinado problema o la solución de un problema. Aquí tenemos un ejemplo. Comenzamos escribiendo lo que es la palabra inicio y luego vamos enumerando dependiendo de cuántos pasos vaya a llevar el algoritmo de lo que se esté realizando. Y luego, por último, cuando ya terminamos todos los pasos a realizar, escribimos la palabra fin. Siempre va a ir de la misma forma. La palabra inicio y la palabra fin, entre ellos van todos los pasos que se van a realizar para la solución del problema. Siguiente. Tenemos un ejemplo que nos dejan ahí, también ustedes la pueden ver en lo que es su explicación del tema, que es la solución
del problema para ir al cine. También lo aplicamos en la actividad anterior. Punto número 1, leemos la cartelera. 2, seleccionamos la película del cine. 3, si llueve, en esta ocasión estamos poniendo una condición. Si hay lluvia, tomar paraguas. En caso contrario, dice 4, ir al cine. Punto 5, si hay entradas, otra condición. Si hay entradas, ¿qué hacemos? Comprar las entradas, ver la película. Si no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar otra película o cine, ir al punto 4, o sea, regresamos a buscar ir nuevamente al cine si hay entradas y volvemos a repetir el mismo ciclo. Y por último escribimos la palabra fin. Vamos a pasar a la siguiente y vamos a hablar del concepto de pseudocódigo. Es un lenguaje artificial e informal que ayuda a los programadores a desarrollar algoritmos. Comenzamos con la palabra inicio y aquí ya vamos dándole forma de cómo vamos a crear todo ese lenguaje que le vamos a pasar a la computadora. Dice haga nombre, declaramos todas nuestras variables, las inicializamos y las tenemos que inicializar. ¿Qué vamos a mostrar o qué queremos que nos muestre? ¿Qué vamos a capturar? La condición que se va a realizar. ¿Qué va a ser la condición? Si no cumple esa condición, ¿qué realiza nuevamente? Y por último vamos poniendo fin de la condición de las horas, mostrar lo que es la solución de la condición y por último fin. Pasamos a la siguiente. Diagrama de flujo. El concepto es la representación gráfica de un algoritmo. Luego tenemos los diagramas de flujo, tienen unos elementos gráficos de un algoritmo y aquí les vamos a mencionar. Tenemos el óvalo, que significa, o lo vamos a escribir siempre, para inicio y fin. Luego un rectángulo, que es para procesos. El romboide, que es para datos. Luego tenemos el de imprimir documentos. Luego tenemos las flechas, que es de un conector. El rombo, que es para decisiones, y el círculo para conectores. En la siguiente diapositiva vamos a poner los conceptos de cada una de estos elementos o figuras que tenemos aquí. Iniciamos nuevamente el rombo para iniciar y terminar un algoritmo, el rectángulo para representar un proceso, el rombo decisiones, y si fuera una pregunta o una cuestión, el rectángulo entradas y salidas de datos. Esta figura, impresión de resultados, las flechas para las direcciones de los flujos de los diagramas y el círculo conector de los elementos entre sí. Y aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de flujo, en este caso del que mencionamos diapositivas anteriores. Tenemos entonces inicio, leemos la cartelera, seleccionamos el cine o la película. Tenemos la condición de que si tenemos una lluvia, tomamos el paraguas. Luego tenemos ir al cine, nuevamente una condición. Hay entradas, verificamos si tenemos entrada, compramos boletos. Si no, seleccionamos el cine o la película. Y en su caso de que no haya, regresamos otra vez a ir al cine. Y de ahí vamos hasta el final del diagrama. Y aquí les vamos a dejar lo que son algunos links para que vean más información sobre diagramas, algoritmos, pseudocódigos, de cómo se van realizando. Hasta aquí la explicación del tema 12. Gracias. Ok chicos, en este día vamos a ver lo del tema 12, nuestra actividad número 12, y en la actividad nos muestra esta imagen donde nos representa 4 posibles problemas. Tenemos el que no se ve la televisión, el sofá no es cómodo, la gotera hace ruido o el agua se filtra a la casa. Nosotros tenemos que elegir dentro de estas 4 opciones alguna de ellas. En este caso yo elegí que el agua se filtra a la clase. Ya que tengo mi problema, me voy a lo que sería mi solución. En este caso sería poner una cubeta, tapar la gotera, cambiarnos de lugar o llamarle al plomero. De estas 4 posibles soluciones yo tengo que elegir una. En este caso yo elegí llamarle al plomero. Ya que tengo mi solución, voy ahora a decir mi justificación. ¿Por qué no sería poner una cubeta? Porque al momento de poner la cubeta, a final de cuentas se llena y sigue la gotera. Después
puedo poner tapar la gotera. ¿Con qué voy a tapar la gotera? Y en ese caso, como yo no soy un experto, lógicamente la gotera continúa. Después tengo cambiarnos de lugar. Si yo me cambio de lugar, la gotera va a persistir. Entonces la opción más viable sería llamarle al plomero, que es la persona indicada para poder arreglar el problema. Ya que tenemos esto, nos vamos al punto número 5 y tengo que representar, ¿sí?, la información de mi justificación en mis datos de entrada, los procesos y los datos de salida. En los datos de entrada tengo tener el número del teléfono del plomero, llamarle al plomero, en los procesos que llegue el plomero a la casa, que repare la gotera, y en el de salida que esté la gotera efectivamente ya tapada. Ahora, después de esto nos vamos al punto número 6 y nos pide hacer un algoritmo. Para tener un algoritmo, recuerden que siempre tenemos que tener inicio y fin, y dentro de ellos todos los pasos que vamos a seguir para realizar ese proceso. Aquí les marqué con la E. Estos procesos son los de entrada, los datos de entrada. Con la P, estos serían los que pertenecen a procesos, y con la S, el que pertenece a los datos de salida. Entonces, en mi proceso tengo buscar el teléfono del plomero, como punto número 2, llamar al plomero, explicarle al plomero el problema por teléfono al momento que estoy haciendo la llamada. En el punto número 4, esperar a que llegue el plomero. Punto número 5, recibir el diagnóstico que me dé. El número 6, reparación de la gotera. El número 7, que la gotera ya está tapada, y lógicamente tenemos el fin. Después del punto número 6 nos va a pedir nuestra actividad que hagamos un diagrama de flujo. Este diagrama de flujo, como ustedes lo pueden ver, es secuencial. Entonces, tenemos que tener inicio y fin. Siempre vamos a utilizar nuestro óvalo para marcar el inicio y el fin, y nuestro rectángulo para poner nuestros procesos: buscar el plomero, el número del plomero, llamar al plomero, explicar el problema, esperar a que llegue, recibir el diagnóstico, que repare la gotera y efectivamente que la gotera esté tapada, y tenemos el fin. Entonces, hasta aquí sería lo que es nuestra actividad número 12, y en el próximo video les vamos a explicar lo que es la tarea. Buenos días, chicos. En este video les vamos a explicar lo que sería la tarea número 10 del tema número 12. Recuerden llenar todos sus datos de la manera correcta en la rúbrica. Recuerden que también lleva lo que es el objetivo, los procedimientos, ahí les dejo un ejemplo. Y en los resultados vamos a ir viendo paso por paso lo que nos pide la actividad. Nos muestran las instrucciones para el alumno, que dice: resuelve el siguiente problema siguiendo los pasos del ciclo de vida de desarrollo de programas. Recuerden que estos pasos son el planteamiento del problema, el análisis, la programación, la compilación, la ejecución del programa y por último el mantenimiento. Entonces el programa que nos plantea en este momento es: un automóvil está detenido debido a un neumático desinflado. Tenemos que identificar el problema. En este caso sería un neumático llanta desinflado. Luego pasamos a la parte de analizar el problema. Si recuerdan, en la actividad 12 veíamos que después de nuestra justificación teníamos que plantear esta justificación con nuestros datos de entrada, con los procesos y con los datos de salida. Entonces, asimismo, en esta actividad vamos a ir planteando lo que sería esa justificación al analizar el problema que tenemos. Entonces, en los datos de entrada tenemos que debemos de abrir la cajuela, sacar el gato y la llave de cruz, sacar la llanta de refacción. Ahora, en la parte del proceso, pues tenemos que hacer todo lo que se requiere para poder cambiar la llanta. Poner el gato debajo del carro a un lado de la llanta ponchada, mover la palanca del gato para subir el carro, con la llave de cruz quitar los birlos, quitar la llanta ponchada, colocar la llanta de refacción, colocar los birlos con la llave de cruz, mover la palanca del gato para bajar el carro, guardar el gato y la llave de cruz y la llanta ponchada y cerrar la cajuela. Ahora, en los datos de salida, pues tenemos que la llanta ya está efectivamente cambiada. En el inciso C, la actividad nos está pidiendo que diseñemos el algoritmo usando, en este caso, una condición. Recuerden que su algoritmo siempre inicia con la palabra de inicio y termina con la palabra de fin.
y en medio de estos dos van los pasos enumerados de una manera secuencial. Entonces tenemos los pasos, como ya habíamos mencionado: abrir la cajuela, sacar el gato. Ahora aquí viene nuestra condición y ponemos en este caso como ejemplo, digo, si no tengo una llanta de refacción, y ahí tiene mi condición. Entonces, ¿qué debo hacer? Llamar a la grúa. De lo contrario, quiere decir que si tengo mi llanta de refacción, me voy al punto número 4, sacar la llanta de refacción, poner el gato, mover la palanca, con la llave de cruz quitar los birlos, quitar la llanta ponchada, colocar la llanta de refacción, colocar los birlos, mover la palanca, guardar el gato, cerrar la cajuela y en ese caso tenemos lo que sería ya nuestra llanta cambiada y por último el fin. Ya que tenemos nuestro algoritmo, la actividad nos pide que creemos nuestro diagrama de flujo a partir de ese algoritmo. Aquí les estoy mostrando, recuerden que la palabra inicio siempre va en lo que es el óvalo y después tenemos lo que sería sacar el gato y la llave de cruz y nuestra condición la vamos a representar con el rombo. Entonces nos vamos a la derecha. Si tenemos llanta de refacción, entonces cubrimos con los siguientes pasos. En el caso de que no tuviéramos la llanta de refacción, aquí nos muestra llamar a una grúa. Seguimos avanzando en lo que sería nuestra secuencia y aquí, como me estoy pasando a la otra hoja, utilizo lo que es el conector, que sería el círculo de color gris, para poder hacer esa conexión entre mi diagrama de flujo. Entonces, en el caso de que no contara yo con la llanta, pues voy a llamar a la grúa y después ya va a estar mi llanta cambiada y fin. En el caso de que sí cuento, sigo todos los pasos que están en mi secuencia, llego a que tengo mi llanta cambiada y fin. En el inciso E me dice describe cómo implementar la solución y aquí yo les pongo un ejemplo que les digo siguiendo la secuencia de los pasos del algoritmo, que es, bueno, una lógica, ¿no? Ahora en el inciso F explica la manera de mejorar esta solución. En el caso, o vamos a decir, para que ya no tuviéramos este problema en ocasiones futuras, podemos poner llantas que no se ponchan o utilizar un líquido que parcha la llanta para tener ese tiempo y llegar al mecánico. Y recuerden que por último tienen que escribir su conclusión para que esté completo su trabajo. Ok, chicos, con esto terminaríamos lo que sería nuestro tema número 12. Espero que les sirva toda esta información y recuerden que la pueden estar checando cuando ustedes necesiten. Saludos.